vamos a ver en los módulos que vienen, no se asusten, pero termina así, integrando toda la materia, todo esto de la ruptura epistemológica, todo lo que venimos viendo, los marcos teóricos del derecho. Entonces es bueno que ya vayan pensando qué investigarían, de qué modo, qué les interesa, aunque no lo vayan a realizar, sino solamente a plantear. Eso lo vamos a ir viendo despacito, pero ya si lo van estudiando así, van adelantando. Hola. Ahí dice Maximiliano que está por entrar. De todas maneras, apenas estamos en los primeros minutos hasta que se conecte. Sí, no es uruguayo solamente. Les decía que a mí me pasaba también. Será rioplatense, aunque no soy de Buenos Aires, pero será de la zona o será humano. Pero la cuestión es tratar de ganarle a eso, porque si se organizan es más fácil, de verdad. Lo van resumiendo en su tiempo libre, van contestando las preguntas de la guía de lectura, tienen esos apuntes a mano, van pensando ejemplos, van diciendo esto se me confunde con esto otro, esto lo marco porque tengo duda para preguntar en clase o para mandar al foro de consulta. Sí, sí, es una frase común, pero pasa de dejarlo para último momento. El tema es que no pasen nervios en el parcial, que lo tengan estudiado, la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, ahí reafirman también, en general en la experiencia, lo que se les pregunta en un parcial después les queda grabado, tanto lo que pudieron contestar como lo que no. Pero debería ser un proceso menos difícil o para alguna gente incluso es hasta traumático. Yo creo que les comenté que esto de la virtualidad generó mucha dificultad con dar exámenes orales para alguna gente. Y ustedes como abogados o futuros abogados o abogadas tienen que practicar la retórica, la oralidad. Ay, hay un niño, qué hermoso. ¿Tu hijo? Ay, mira ese bebé divino. Sí, ya está aprendiendo desde chiquito. Metodología, ya está ahí con el conocimiento científico. Me pasa, profesora, que tengo tres. Una de 14, después Sí, una de 2 que debe estar llorando ahora, que capaz que escucha, oh, sí. en la cocina, y este otro que es insoportable, pero se porta bastante bien. No, divino, son niños. Sí. Y sí, Buenas. ahí está ¿Qué pasó? Maximiliano. Hola, buenas noches. Buenas noches, ahí se siguen sumando. Ahí te dice Vanessa que los niños son muy del por qué. Imagínatele contestándole y la ontología y la realidad y por qué. Y la felicidad existe, como decía Maximiliano, ¿y por qué? Buen ejercicio, ¿eh? Claro. Es tal cual, profesora, cuando empiezan con todo ese tipo de preguntas, no creo preguntas tan profundas, pero bueno, igual Sí. pueden salir con cualquier tipo de pregunta. Sí. A veces hacen preguntas muy metafísicas. Y uno se queda tecleando, no sabe qué responder. Y sí, quedás a mí con el
Ahí dicen que lo de la cuestión ontológica, Maximiliano, quedó grabado, así que buenísimo. Yo tenía un colega que decía que esto es como la pastillita de la Matrix en la película, que una vez que uno toma la pastillita ya empieza a ver todo con esa retícula, ve una publicidad, tiene una conversación con la familia, con la pareja, con los hijos, cualquier cosa lo está analizando así, es como que ya está, ya tiene ese prisma. Maximiliano, no te escucho, no sé si tenés puesto el audio. No, no estaba hablando. Ah, ahí va, me asusté. Bueno, dale tranquilo, yo me callo y me Bueno, bajo. Les pido arrancamos que también entonces. bajen los videos para que él pueda poner la presentación. Bueno, ya lo están viendo ahí, ¿no? Sí, sí, me encanta que diga en qué estábamos. Tal cual. Sí, se ve pero chiquitito, no está en presentación grande todavía. Ahí, ahora sí. No, no va Eva, acuérdense que tienen que estudiar de las guías de lectura. Ahora concéntrense en entender y pensar con Maximiliano lo que él les está explicando y enseñando. Profe, profe, Diga. ¿cómo le va? Este tema, ¿en qué guía de lectura? En Bachelard y Bouvier, ¿no? Sí, ahí tienen Perfecto. el texto de Bachelard y el de Bourdieu, que es el que vamos a empezar Ahí a va. ver hoy. Ahí va. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, el martes, ¿en qué estábamos? Un poco, es un resumen que solo disparador de la clase de hoy, ¿sí? No es un resumen de la clase exactamente. Pero bueno, habíamos comentado un poco que la ciencia en general se enfrenta a problemas que son de tipo ontológicos, epistemológicos y metodológicos, son tres cuestiones distintas, pero que se vinculan de forma muy directa en todo el proceso de construcción del conocimiento científico. A veces nosotros podemos pensar que una investigación puede tener un problema metodológico y en realidad quizás es que nosotros tenemos una epistemología distinta o una ontología distinta. Entonces, por más que debatamos sobre la parte metodológica, nunca nos vamos a entender con otra persona si no hay una visión más profunda. Pero bueno, tenemos esos tres problemas en general en la ciencia. También vimos que es difícil asegurar, si no imposible, que se pueda construir un conocimiento objetivo, ¿sí? Entendiendo como objetivo aquello que es propio del objeto estudiado, ¿sí? Que emana, por llamarlo de alguna forma, del objeto en sí mismo, más allá de quien investiga. Que en ciencias sociales, además, esta situación se vuelve un poco más difícil por la complejidad que tiene el objeto de estudio, ya que lo social involucra tanto al sujeto que investiga como al objeto estudiado. O sea, las dos partes estamos inmersas dentro del objeto de estudio y por lo tanto la cuestión de la objetividad tiene como algunas dificultades particulares. Después esto que quería también como reafirmarlo de algunas cosas que estuvimos intercambiando, que es que también en términos generales, ninguna corriente epistemológica contemporánea toma hoy como referencia el concepto de verdad. Nosotros tenemos cierta como tradición de formación de otros espacios donde nos transmiten la idea que la ciencia genera un conocimiento que es exacto y que genera un conocimiento que es verdadero. ¿Tá? Y ya en esta etapa de la vida, digamos, a este nivel de formación y de discusión y de reflexión, la idea es romper con esa idea
de verdad, ya que eso prácticamente nadie hoy sostiene que la ciencia pueda acercarse a un conocimiento que pueda llamarse verdadero, y de hecho el concepto mismo de verdad ya está prácticamente en desuso. La ciencia construye conocimientos que son probabilísticos más que verdaderos, y por lo tanto eh, esa idea ya no está mucho en debate ni en juego. Otra cosa que vimos es que la ciencia debe poder diferenciar mediante diferentes ejercicios al objeto real, que es lo que nosotros podemos ver en la realidad, entre comillas, con el objeto científico, o sea, el objeto que nosotros construimos conceptualmente y el cual va a ser realmente el objeto de estudio que vamos a tener. Una cosa es el fenómeno social, no sé, llamemos pobreza o delincuencia juvenil, por dar ejemplos, eso es una cosa. Y otra cosa es cómo nosotros conceptualmente podemos llegar a construir ese fenómeno o ese objeto de estudio. Quizás, no sé, el kiosquero de la esquina puede hablar de delincuencia juvenil y está refiriéndose a un hecho real, a algo que existe. Sin embargo, quizás alguien que se dedica a los estudios de la delincuencia juvenil utiliza las mismas palabras, pero el objeto, si bien refiere a lo mismo que está hablando el kiosquero, va a tener una carga conceptual distinta, y ese es en parte el ejercicio que tiene que hacer la ciencia, y ahora vemos un poquito más sobre eso. Después con Bachelard, sobre todo, empezamos a ver que la ciencia es practicada por personas, o sea, que dejamos de analizar a la ciencia como si fuera un ente abstracto y que el conocimiento científico fuera algo que sobrevolara la sociedad y no tuviera vínculo con ella. Es practicada por personas, que las personas formamos parte de una sociedad, tenemos nuestra historia, nuestros intereses, nuestros prejuicios, opiniones, sensaciones, experiencias, todo eso que viene con las personas que nos dedicamos a la ciencia, se mete de lleno dentro de la ciencia. Es muy difícil que, sin tener los cuidados necesarios, no coloquemos todas esas cuestiones en el conocimiento científico. Parece que Bachelard decía que el conocimiento tiene la edad, es viejo, tiene la edad de sus prejuicios. Y eso, o para analizar ese proceso, Bachelard propone un concepto que es muy importante, pasa a ser muy importante después en la epistemología, que es el de obstáculo epistemológico. ¿Sí? Y Bachelard va a poner el foco en los obstáculos epistemológicos que refieren directamente a las personas que se dedican a la práctica científica, y deja de lado los obstáculos epistemológicos que pueden referirse al objeto de estudio en sí mismo, que tiene sus propios obstáculos. Por ejemplo, el objeto de estudio en las ciencias sociales tiene sus propias dificultades que se nos ofrecen o se nos pueden ofrecer como obstáculos epistemológicos, o obstáculos que sean internos de la ciencia en sí misma, ¿sí? Cuestiones más, si se quiere, metodológicas o de desarrollos científicos o tecnológicos. Él deja por fuera eso y se centra en su análisis en los obstáculos que tienen que ver con que somos personas las que nos dedicamos a construir el conocimiento científico, y como personas que somos, que pensamos, que reflexionamos, que tenemos historia, que tenemos experiencia, que tenemos opiniones, etc., vamos a generarnos confusiones y dificultades en la construcción del conocimiento científico. ¿Sí? En eso más o menos habíamos quedado. A mí ahora lo que me interesaría, le voy a sacar un poquito, así puedo ver el chat, que no sé si lo voy a poder ver, es si ustedes se animan a reconstruir un poco entre ustedes, si se animan a hablar mejor, qué entienden o qué entendieron por esta idea del obstáculo epistemológico. ¿Por qué decimos que es un obstáculo? ¿Por qué decimos que es un obstáculo epistemológico? Que no, o sea, no es metodológico, no es teórico, no es de otra índole. ¿Qué idea les quedó a ustedes sobre esta cuestión
que plantea Bachelard. Porque a partir de este concepto, después vamos a ver con Bourdieu algunas técnicas o sugerencias que realizan para enfrentarnos de alguna forma a los obstáculos y poder superarlos. ¿Se animan? ¿Vos ves el chat, Maximiliano? Bueno, estoy intentando verlo y no... Fíjate que lo podés correr. Vos arriba en donde compartís pantalla, abrís chat y lo corres para que no te tape tu presentación y ahí lo vas a ver a un costadito. Ahí Adriana decía porque el objeto de estudio habla. Eso lo habíamos mencionado más en relación a Bourdieu, pero va ahí. Dice que se les tranca si usan el micrófono. Fíjate si lo podés abrir arriba donde está todo lo de compartir. Si vas arriba, desplegás otra vez. Ah, bien, ahora sí. Perfecto. Poné chat y lo corres un Ahora poquito para que no te tape. Ahí ahora va. sí lo veo. Profe, ¿Sí? o Jorge Izquierdo. Sí. A ver, de acuerdo a lo que usted plantea, digamos, y viendo lo que es el origen y la forma, digamos, de estudio de los principios, los fundamentos y esta extensión de los métodos de conocimiento humano, en lo que plantea Bachelard, digo bien, ¿no? Bachelard creo, es que no está definido el tema de la verdad absoluta mediante a lo que puede hacer la comprobación de los estudios. Como usted decía, frente a un tema de delincuencia juvenil, no hay nada absoluto de acuerdo a lo que pudieran ser las distintas ópticas. Si no hay probabilidades desde un punto de vista que uno tiene un concepto, tiene una idea, pudieran ser lo más aproximada, pero no es una verdad absoluta. Entonces, es lo que deja, digamos, bien en claro que habría que profundizar y seguir trabajando en ese tema. No sé si es por ahí viene la cosa. Bien, sí, en parte como que la reflexión general que estamos teniendo es más o menos esa, que es esa imposibilidad de alguna forma de alcanzar la verdad y qué implicaría eso. Eso es así. Pero la pregunta es un poco más específica, que tiene que ver eso, estrictamente con este concepto que él plantea, que es básicamente por qué nosotros podemos creer que para construir un conocimiento científico nos vamos a enfrentar a obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Y por qué él considera que esos obstáculos son epistemológicos, o sea, son al nivel de la misma construcción y validación del conocimiento científico? Que no tiene tanto que ver con si se encuentra o no se encuentra la verdad al final, sino más con lo previo. Bien. Yo recuerdo que habíamos hablado de que el primer obstáculo que plantea es el tema de la opinión. ¿Mm? Y que tenía que ver con que al designar los objetos por su utilidad, eso complicaba el conocerlo realmente, el objeto. Ese era uno de los obstáculos. También de acuerdo, haciendo extensivo lo que dice la compañera, digamos, que uno piensa mal, no traduce las necesidades de su conocimiento al designar ese objeto. Y no es suficiente, de alguna manera, ver el mantenimiento de la moral. El tema también juega la moral y los conocimientos que la media se maneja sin tener profundidad en ese tema. Esos son, digamos, emitir juicio, valores, antes de tiempo de del vulgo que la gente no conoce la ciencia en la cual se está trabajando. Y el espíritu científico, de alguna manera, sobre esas opiniones, cuestiones que no se comprenden. Entonces, el pensamiento, emitir juicios, valores, eso hace de que en alguna apariencia sean obstáculos. Ahí va, bien, ahí va. Va más por ese lado. Y por lo que están acá poniendo también las compañeras y compañeros en el chat, que están haciendo como un listadito de todas las cosas que pueden ofrecerse como un obstáculo.
que es básicamente, a ver, un ejemplo medio gráfico, no para que lo tomen textual, pero son como si tuviéramos lentes puestos, ¿no? Lo que dice Bachelard es, nosotros ya venimos con unos lentes determinados, ¿sí? Que son parte de nuestra historia, y tal, los tenemos puestos y vamos a ver la realidad desde ese lugar. Cuando nos proponemos integrarnos en una investigación o investigar algo, tratar de construir un conocimiento científico, tenemos que al menos ser conscientes de que tenemos ya esos lentes puestos. No podemos hacer de cuenta de que naturalmente, como vamos a hacer ciencia, nos vamos a despojar de toda esa historia. Tenemos que, de alguna manera, explicitar y reconocer que ya tenemos seguramente una opinión previa sobre las cosas que vamos a estudiar, que ya tenemos una prenoción, una idea. Obviamente algún interés tenemos porque por algo elegimos estudiar ese tema, entonces cómo va a jugar ese interés que tenemos, ¿sí? Esa es un poco la propuesta que hace Bachelard. Y esto ahora que comenta Adriana también es muy importante. El extremo, ¿sí? Sería entonces, o alguien podría decir, bueno, despojarnos de todo. Y no es ese el planteo de Bachelard, ni va a ser el planteo que ahora vamos a ver con Bourdieu, porque, como bien dice Adriana, es imposible. No podemos resetear nuestra mente y hacer de cuenta que eso no existe. Pero sí podemos tener algunos cuidados y algunas técnicas que nos van a ir ayudando a al menos hacerlos explícitos, ¿no? O sea, verlos, saber que están en juego, y de esa forma poder tener los cuidados para que no sesguen demasiado el trabajo que queremos hacer o no interfieran de forma muy arbitraria con el trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Profe, Sí. dentro, a ver si es posible, dentro de lo que es epistemológicamente el planteo y dando la objetividad que corresponde de acuerdo al pensamiento de Bachelard, ¿juega también de alguna manera los tabúes, la idiosincrasia de la sociedad, las conductas, las normas de urbanidad, esas cosas que tenemos marcadas a fuego y como personas, digamos, medias, sin conocer en profundidad todos estos condimentos, digo, eso también no deja de ser un obstáculo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, es histórica, si uno hace un análisis de la historia de la ciencia, hay algunos temas que durante muchos años no se investigaron y porque socialmente o culturalmente no se los consideraba como que merecían ser investigados porque ya tenían una respuesta dada por otro tipo de explicaciones que no eran la ciencia y eran temas Sí, que la fe. parecían que no existían y entonces nadie investigaba sobre ellos. Y pasaba eso. O, por ejemplo, hay en un momento en un momento, no, hace ya hace 100 años, Simone de Beauvoir hizo un trabajo estudiando sobre el rol de las mujeres en la historia, en los libros de historia, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y era, si bien aparecían en los libros, era desde qué lugar se las estudiaba, o sea, qué rol consideraban importante, cómo figuraban, qué cosas se contaban de ellas, qué cosas no, ¿sí? Y ella, en un trabajo que fue muy interesante, fue mostrando que la presencia de la mujer en la construcción de la historia como disciplina respondía mucho a los valores que tenían las sociedades en esos momentos. ¿Sí? Cuando las sociedades empiezan a cambiar de alguna forma y lentamente sus posturas sobre el reconocimiento de la mujer como que podía participar en otros ámbitos, entonces eso también habilita que la ciencia, que es una institución social y que forma parte de esa sociedad, entonces empiece a investigar a las mujeres desde otro lugar también, ¿sí? Esto solo para ponerles un ejemplo. Que Pero hasta el día de hoy debe seguir vigente porque cada vez más la presencia de la mujer, de alguna forma apartándolo de las sociedades machistas, tiene su relevancia, ¿no? bueno, sí, ni hablar.
sin duda. Lo que ella trataba de mostrar en ese momento es si alguien quiere buscar un libro de historia de 1700 en Italia que hable sobre el rol de las mujeres en la política, no va a encontrar. ¿Sí? Porque en ese Maximiliano. momento... Claro, sí. No, perdón. No, seguí. No, de eso, que en aquella época, en aquel momento, no había esa visión de que las mujeres podían tener vida pública, participar en la política y no sé qué, y por lo tanto nadie se dedicaba a construir conocimiento científico, digamos, de alguna manera, desde ese lugar o desde ese rol. A medida que esa construcción cultural y social fue modificándose en el tiempo, también la producción de la ciencia fue modificándose en el tiempo. Por lo tanto, lo que investigamos nosotros no solo son genialidades o ocurrencias nuestras, sino que nosotros también somos hijos de nuestra época. No, yo solo quería agregar, para complementar lo que estás diciendo, un ejemplo extremo que siempre doy, que está en un libro de Laqueur, que es de las ciencias naturales, de los anatomistas de esa época, que en la mirada androcéntrica, pero androcéntrica referida al varón, cuando estudiaban los órganos femeninos, consideraban que eran los órganos masculinos que no habían terminado de desarrollarse, no habían bajado, para decirlo simplemente. Entonces, por ejemplo, los ovarios eran los testículos, la vagina era el pene, y así. Por lo tanto, la concepción que estaba detrás es que la mujer era un ser incompleto. Yo hago el chiste siempre como que le faltó un golpe de horno, ¿no? Y esa visión trae enormes consecuencias, pero para esos científicos no había otra manera de pensarlo. La mujer era una réplica incompleta, defectuosa de lo que era un varón, y la anatomía la describía así hasta que cambió la mirada y el paradigma. Eso me parece como muy simbólico para mostrarlo. Mira, Sí, es buenísimo además porque piensen en los efectos que tiene, por ejemplo, en el desarrollo de la medicina, ¿no? O sea, cuando la visión de un médico de que Exacto. se enfrenta a un cuerpo que en realidad es un cuerpo incompleto y no desarrollado, obviamente no le va a permitir nunca conocer su funcionamiento más real. Él Maxi, seguía con el ejemplo, perdón Jorge, el ejemplo del infarto, que por mucho tiempo la característica del infarto que conocemos todos es el dolor del pecho, el que se duerma el brazo izquierdo y demás, porque estudiaban hombres. Las mujeres tienen esos síntomas, pero tienen otros, dolores de cabeza, no necesariamente esos. Entonces, imagínense lo que decía Maximiliano, las consecuencias médicas de estudiar sin la especificidad o desde una sola mirada y hacer ese tipo de analogías. A mí me pasó un tema cuando yo inicié la ciudadanía italiana. Mi bisabuela era italiana y me la negaron porque era por línea materna, ¿de acuerdo? Porque antes del 42, como era nacida antes del 42, no era considerada, era como era mujer, no era considerada por línea paterna y no gravitaba la mujer, Claro. no tenía peso político. No sé si... ¿a mí me escuchan? Sí. Sí, ahí te ponían en el chat lo de la tabula rasa, lo de si se puede aplicar esto de la pizarra en blanco para investigar. Bueno, no. Ahora vamos a ver algunas discusiones, pero no, el ideario de la tabula rasa, de hecho, Bachelard explícitamente lo critica. Él critica la idea de que partamos, de que haya existido en algún momento esa idea de que somos una tabula rasa. Y de hecho, toda su teoría trata de explicar eso. O sea, nosotros venimos cargados de todas estas cuestiones y no podemos despojarnos de ellas. No podemos controlarlas. ¿Sí? Y de hecho, ellos, Bachelard, que además lo hace desde una perspectiva del psicoanálisis, ¿no? Todavía la psicología como tal no se llamaba muy bien psicología en ese momento, pero él lo hace de una perspectiva del psicoanálisis. Y en el desarrollo del libro, él incluso hasta recomienda como que hayan como, digamos, como terapias a científicos, por llamarlo de alguna manera,
para ayudarlos a controlar todas estas manifestaciones de seres humanos que pueden obstaculizar de alguna forma la construcción del conocimiento científico. Pero de ninguna forma él entiende que se pueda llegar a ese punto de tener la mente en blanco, y tampoco creo que él haya considerado que es deseable que eso sucediera. Sí cree que existen los mecanismos para poder controlarlo y evitar que sea un arbitrio total. ¿Bien? Bueno, bien. Voy a seguir porque creo que un poco había quedado la idea de por qué estamos hablando de obstáculos. ¿Tá? Así corro un poquito el chat para verlo acá. Y después, bueno, esto solo no lo voy a nombrar ni a palos ahora, porque no es el objeto de la clase además, pero solo para poner el ejemplo que de esos obstáculos epistemológicos, Gastón Bachelard en su momento identificó 10, ¿sí? Que son estos 10 que tienen nombres poéticos y todo, en algunos casos, pero bueno, esos son los 10 obstáculos epistemológicos que él encontró desde su perspectiva analítica, y en su época y en su momento. Acuérdense que estamos hablando de 1938. Y acá yo les quería mostrar, si logro pasar la diapositiva, no es tampoco para verlo, pero sí para contextualizar, que esto me lo robé de otra clase que doy yo. Esta es un poco la historia de la filosofía de la ciencia moderna. Solamente para que tengan una idea, que que está acá abajo, no sé si logran ver el cursor, abajo a la izquierda. Acá es Gastón Bachelard, ¿sí? Que más o menos en esta época, con toda esa línea de discusión en el tiempo, estaba haciendo estos planteos, y acuérdense que yo les había comentado que él discutía también con esta gente acá arriba, el Círculo de Viena. ¿Tá? Pero sobre todo, para contextualizar, que estas discusiones que nosotros estamos compartiendo con ustedes, tienen, al menos como vinculadas más a la ciencia moderna, pueden partir desde un sacerdote que es Guillermo de Ockham en delante, y tienen muchísimos años de reflexión y discusión y debate. Y lo más interesante de esto es que, si bien está hecho como una línea, esto no ha sido un progreso evolutivo, que era algo que conversábamos en la clase pasada. Esto no es que cada una de estas personas, y fíjense que además son todos varones, horrible, que no es que cada una de estas personas, el siguiente fue mejorando al anterior. ¿Tá? No se ha producido así estas discusiones, sino que han sobrevivido en el tiempo y convivido diferentes posturas. ¿Sí? Esto que vamos a ver ahora, que es un texto de Pierre Bourdieu y otros, dos colegas sociólogos franceses, ellos empiezan a desarrollar una propuesta teórica para la sociología, que puede llamar que adhiere como al constructivismo, ¿sí? Que fue una corriente más grande que hubo en Francia. Y para esa nueva corriente teórica que ellos estuvieron haciendo sus aportes, se vieron también obligados en su momento a dar las discusiones epistemológicas y metodológicas de esa nueva teoría. Así como entiendo que ustedes ya vieron en Sociedad y Derecho las reglas del método sociológico de Durkheim, ¿sí? Cuando Durkheim se vio obligado también a decir, bueno, si la sociología es una nueva ciencia, hay que dedicarnos a explicitar cuál es el método de esta nueva ciencia. Bueno, Bourdieu en su momento, otros sociólogos lo hicieron con sus propias teorías, pero bueno, Bourdieu también se vio en la obligación a repensar un poco cuáles eran los problemas y obstáculos metodológicos de la sociología y cuáles podrían ser, según su teoría, algunas formas de superar esos obstáculos, ¿sí? Y sobre todo toma esta idea del obstáculo epistemológico de Bachelard, ¿sí? Y lo toma
Y vuelvo para acá, Bachelard, 1938. Bourdieu estaría acá, tipo, en la época de Michel Foucault. Michel Foucault además hizo su propia epistemología totalmente distinta, que ustedes también ya lo han visto. En ese momento, más o menos en ese momento, en contemporáneo con todas estas otras personas que tenían propuestas epistemológicas también distintas, ¿sí? Y todas conviven y fueron conviviendo, porque no se llega aún a un consenso único de cuál es la mejor forma de ser cuidadosos en la construcción del conocimiento científico, que, bueno, nuestra sociedad cambia constantemente, y por lo tanto la forma de hacer ciencia también. Pero bueno, él, en este texto de Bourdieu, que es justo reconocer que Bourdieu no es tan poeta y amigable como Bachelard para leerlo, pero leído con la detención suficiente, es suficientemente claro en lo que propone. Bien, y él tiene como estas dos ideas de base, bien, sobre cuál es la postura epistemológica y cuál es el problema central epistemológico que tiene la sociología. En este caso, Bourdieu no va a hablar de la ciencia en general, sino de las ciencias sociales y más específicamente de la sociología. Y él dice, bueno, el hecho se conquista contra la ilusión del saber inmediato. ¿Sí? Esta frase, como ven, va muy de la mano con lo que estábamos viendo con Bachelard. La idea de que el hecho se conquista, ¿sí? es incluso hasta muy sugerente de cuál es la postura y la propuesta que nos van a hacer estos autores en el libro, que el libro se llama El oficio del sociólogo. ¿Sí? No solo se construye, ¿no?, que podría haber utilizado esa palabra, el hecho se construye, sino que el hecho se conquiste. Cuando nos dice que el hecho se conquista, nos está dando esa idea de que hay como una lucha de por medio en el arte de construir el hecho, y la lucha es contra la ilusión del saber inmediato, contra las prenociones, contra la sociología espontánea, ya lo vamos a ver. Pero en definitiva es la lucha contra los obstáculos epistemológicos. ¿Sí? Por eso nos da esa idea de conquista. ¿Sí? Y después agrega, dice, la familiaridad con el universo social que tenemos los investigadores, por llamarlo de alguna forma, constituye el obstáculo epistemológico por excelencia para el sociólogo. ¿Sí? Que esto ya lo hemos comentado, incluso ustedes lo han estado comentando en varias clases ya, que es, para nosotros es tan común y cotidiano el mundo de lo social, porque somos parte de ellos, de él, digamos, de ese mundo, que es el principal obstáculo epistemológico que tenemos es separarnos de esa cotidianidad. ¿Sí? Si yo en la clase pasada les ponía el ejemplo de estudiar de por qué Juan, ¿no?, la persona X, había elegido estudiar una carrera en Facultad de Derecho. Si alguno de ustedes se quiere hacer esa investigación, ustedes tienen una familiaridad tal, ¿sí?, con ser estudiante de Facultad de Derecho, con la Facultad de Derecho, con el funcionamiento, tienen su propia imagen, o pueden tener ya su opinión o su prenoción de por qué la gente elige estudiar en Facultad de Derecho, tienen su imagen de qué es ser abogado, qué es ser escribano, qué es, ¿no? Y es tan grande y tan complejo la cantidad de cosas que ustedes tienen en sus cabezas, digamos, por el vínculo que tienen con la facultad, que va a ser muy difícil que si se dedican a estudiar a eso, si se dedican a estudiar, por ejemplo, ese caso, es muy difícil romper y aislarse si no se lo proponen explícitamente. ¿Sí? Y para proponérselo explícitamente es como que tienen que efectivamente hacer un ejercicio de pensar, bueno, ¿de qué forma me estoy vinculando yo a este tema? ¿Por qué lo elegí? ¿Qué sé yo sobre este tema? ¿Qué pienso sobre este tema? ¿Qué opino? ¿Qué conozco? ¿Sí?
es como, de alguna forma, objetivar las subjetividades, ¿no? En el momento que se planteaban con la idea de la hermenéutica, ¿no? No hacer de cuenta que no existen, sino, bueno, vamos a ponerlas sobre la mesa y reconocer que están ahí. Esa familiaridad es como lo más difícil, que además tiene muchas implicancias, que ahora vamos a ver, ¿no? No solo lo de los prejuicios, sino hasta el uso de las palabras que vamos a utilizar. Ahí, a ver, Oscar, no entendí. ¿Es una pregunta o es una afirmación lo que estás haciendo? No, te está preguntando si la opinión común o la opinión sencilla es diferente a la científica. Bueno, eso ahí está bueno. Está buena la pregunta. La opinión, en principio, no debería haber opinión científica. Haciendo un análisis más del uso de las palabras y el lenguaje, la ciencia, por llamarla de alguna forma, no debería opinar. Los que sí opinamos o pueden opinar son las personas que se dedican a la ciencia. Y ahora después, más adelante, vamos a ver que es uno de los obstáculos que propone Bourdieu, que es la tendencia al profetismo, ¿sí? Que él lo habla de la sociología, pero aplica a cualquier ciencia, o a cualquier disciplina, que es la tentación, que a ustedes incluso ya les puede haber pasado, y si no les va a pasar en breve, que capaz que algún familiar o algún vecino o algo le dice, che, vos que estudiás Derecho, ¿qué me decís de tal cosa? ¿Tá? Y eso es como una tentación que nos hacen porque nos piden, nos plantean un problema como así espontáneamente y nos están pidiendo que le demos nuestra opinión técnica o profesional o científica sobre determinado problema. ¿Tá? Si nosotros respondemos, ahí estamos opinando. Y eso es un problema, ¿sí? Porque no es una opinión científica y no es una opinión técnica, es una opinión. Seguramente con mucho más formación e información que alguien que no esté vinculado al tema, ¿sí? Seguramente, pero no estaría siendo producto de un trabajo científico. Lo que Bourdieu nos va a decir es, en realidad cuando te plantean eso, tenés que separarte, aislarte, tratar de decir, no, mira, yo no te puedo dar una respuesta así en este momento, como me la estás pidiendo, no te puedo decir qué va a pasar con el mundo mañana, sino hago un trabajo que cumpla con algunos procedimientos que puedan ser considerados como científicos, ¿sí? Por lo tanto, todos, incluso ahora en la tele, ustedes van a ver a cientos de científicos que están opinando, porque todo, además es eso, nuestra sociedad tiene esa necesidad de tener una respuesta sobre las cosas. Y entonces todo el mundo llama a todos los infectólogos, a todos los epidemiólogos, ¿no? A que den su opinión sobre todo y todo el tiempo. Y lo que están haciendo ahí, lo que hace la sociedad, hacemos nosotros como sociedad, es como tentar y obligar a esas personas a que nos den respuestas que nosotros creemos que son necesarias tenerlas de forma inmediata y los tentamos y los obligamos a que nos den una opinión calificada, una opinión técnica, una opinión formada, pero no es un conocimiento científico, ¿sí? O estrictamente no es un conocimiento científico. Bien, y hay muchos, hay algunos que a veces uno mira entrevistas o escuchan la radio y que no responden nada y claro, y a él le puede decir, no sé para qué lo llamaron porque no dijo nada, y en realidad porque muchas veces toma una postura seria y dice, mira, yo no te puedo decir, no te puedo dar una respuesta a lo que me estás preguntando porque sería muy irresponsable de mi parte, ¿tá? Yo hace poco escuché una entrevista a Radi, ¿no? Que es el coordinador ahí del grupo asesor, que dijo una frase que fue fantástica. Decía, en esto no hay nada exacto, esto es biología. ¿Tá? Y fue una frase genial, viniendo de quien viene además, porque estaba transmitiendo la idea de, mira, yo no te puedo dar ninguna certeza, pero no porque no tenga ganas o nada, es que los procesos biológicos hoy en día
consideramos que no son predecibles en su totalidad. Algo que hace 40 años, si hubiese dicho eso Radi, le hubiesen caído con 40 palos, porque consideraban que la naturaleza era cuasi perfecta y que por lo tanto podía conocerse en profundidad y podía ser predecible, se podía predecir con exactitud lo que iba a suceder. Hoy en día, y creo que con esta cuestión de la pandemia se hizo muy explícito para los que no nos vinculamos al estudio de la naturaleza ni de la biología, pero bueno, está esa idea que, bueno, no, la biología no es algo que funcione de forma perfecta y que por lo tanto podemos conocer todo su funcionamiento y por lo tanto predecir qué es lo que va a pasar. No podemos generar ese conocimiento y por lo tanto no tenemos un conocimiento exacto sobre lo que va a pasar. Yo recuerdo que en la primera clase Jorge ponía el ejemplo de la meteorología, de que no era una ciencia porque no era exacta, porque no podía predecir si mañana iba a llover mucho o poco nada, sino que era probabilística. Bueno, hoy en día casi todas las disciplinas de las ciencias ya han aceptado que gran parte de sus aseveraciones son igual probabilísticas, igual se siguen considerando ciencias, ¿está? Pero bueno, me colgué con lo de Radi y la opinión técnica de Radi, que apuntaba a eso. Él dio su opinión como técnico, que es, yo no te puedo decir algo con exactitud, ¿está? Voy a pasar al... Si me deja esto que no sé por qué no estoy pudiendo. Ahí. Bueno. Acá en el texto de Bourdieu ustedes van a encontrar, quizás no para profundizar en todas, pero por lo menos para que quede instalada cuál es la idea del texto, ¿sí? Así cuando ustedes lo lean, saben más o menos por dónde ir a buscar. Él va tirando como diferentes cuestiones que se presentan como un obstáculo epistemológico y que implican una ruptura epistemológica, o sea, un ejercicio de quien investiga de hacer un quiebre con determinadas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, con las nociones comunes, ¿bien? Que son las que tenemos nosotros, y las nociones científicas, que es algo parecido a lo que estuvimos conversando recién. Él dice, es necesario hacer como una crítica lógica y lexicológica del lenguaje común, y él lo plantea como el paso previo más indispensable para la elaboración controlada de las nociones científicas. El tema, digamos, por llamarlo así, del uso del lenguaje es bastante fundamental en varias teorías del conocimiento sociológico y otras ciencias. Bueno, Foucault hace obviamente un análisis muy fuerte de la construcción del discurso y del discurso también científico. Pero Bourdieu también va a poner como especial atención en cómo el lenguaje, que es el medio que nosotros utilizamos en realidad, incluso hasta para pensar las cosas, ¿sí? Nosotros las pensamos siempre en nuestra imaginación, muchas veces las pensamos utilizando como el lenguaje, no es que solo nos imaginamos la imagen abstracta, ¿no? Sino que el lenguaje juega incluso en cómo imaginamos las cosas. El lenguaje es lo que utilizamos para comunicar los conocimientos, el lenguaje es lo que utilizamos para redactar. Entonces, bueno, vamos a escribir el problema de investigación que nos vamos a plantear, cómo usamos las palabras, qué palabras usamos, qué sentido le estamos dando a esas mismas palabras. Entonces, un primer ejercicio para separar lo que serían las nociones comunes o las nociones científicas, o si queremos con la pregunta que hacía Oscar antes, la opinión común con la opinión científica, bueno, es que la opinión científica, o la noción científica en este caso, tiene que estar cargada de conocimiento científico y de al menos una elaboración reflexiva y teórica sobre lo que estamos planteando, ¿sí? Esa es como una primera ruptura. Una segunda ruptura, él la va a llamar la ilusión de la transparencia y el principio de la no conciencia.
él cuando habla de la ilusión de la transparencia, nos está diciendo que muchas veces nosotros podemos creer, o caer en la tentación de creer, de que la realidad se nos presenta tal cual es, ¿sí? Que algo también estuvimos hablando en otras clases, ¿tá? Que nosotros tenemos la capacidad de ver la realidad tal cual es, o que incluso a veces, por ejemplo, entrevistando a una persona, o como hablando con una persona, o encuestando a una persona, lo que esa persona nos dice, el relato, el discurso de esa persona, es la realidad, ¿sí? También como si fuera la transparencia que nos pudiéramos ver todo. Ante esa dificultad, él dice que nosotros de alguna forma tenemos que tratar de reconstruir las condicionantes y las relaciones objetivas en la cual esos individuos que nosotros estamos estudiando están insertos. Bien, si yo quiero hacer es un ejemplo también solo gráfico, ¿no? Si yo quiero hacer un estudio sobre la pobreza, no me estaría como interesando mucho para saber si una persona es pobre o no es pobre, solamente si la persona cree que es pobre o no es pobre, ¿sí? O sea, no sería suficiente. Si bien hay una dimensión subjetiva de la pobreza, yo además de eso tengo que tratar de reconstruir el contexto y las condiciones objetivas en las cuales esa persona vive para poder determinar si efectivamente está en una situación de pobreza, ¿sí? ¿Se entiende esta idea de esa ilusión de la transparencia que se puede presentar como un obstáculo epistemológico o un obstáculo a la generación del conocimiento? ¿Sí? Bueno, si no se entiende, me dicen que no se entiende. Acuérdense que en estas, si bien es corto el tiempo que tenemos en la clase, en las clases es el momento que ustedes tienen como para sacarse dudas e incluso para decir cosas que estén equivocadas, es el momento, ¿no? Mejor equivocarse acá que, que después de equivocarse en las pruebas. Así que aprovechen para sacarse las dudas y ver si más o menos van entendiendo, porque es la idea de... ¿no? Sí, es un poco esa es la idea que plantea Vanessa, ¿no? También. También hay una dimensión, si se quiere, subjetiva o psicológica del frío, ¿tá? Porque efectivamente el cerebro es un órgano que hace funcionar al cuerpo y a los otros órganos de determinada forma, pero también hay una cuestión más objetiva que es la temperatura y la sensación térmica. Por lo tanto, para diagnosticar el frío, no puedo hacer de cuenta que no existe eh, esa otra realidad. Maximiliano, ¿puedo Dale. decir una cosita? Les Sí, va a sí. pasar mucho en el derecho, en la carrera, en derecho, en notariado, que como corresponde hegemónicamente la mayoría de la carrera a una visión positivista y a una visión normativa kelseniana, digamos, estas preguntas no se dan mucho. Y la crítica que se le hace al positivismo es cierto lo que se le llama realismo ingenuo, como que el hecho existió, está ahí y yo lo puedo conocer como si fuera una cosa. Van a escuchar en la carrera la subsunción de los hechos a la ley. Y con un solo ejemplo para explicar esto del que está hablando Maximiliano, es por ejemplo, la regla por excelencia del derecho penal es tipificar, por ejemplo, el homicidio. El que matare a otro recibirá tantos años de prisión, universalmente. Ahora, ¿qué es el que matare a otro? La eutanasia, ¿es homicidio? ¿El aborto es homicidio? Todo esto demuestra que el hecho en sí no es que está ahí para ser tomado, sino que depende de la perspectiva, incluso en una carrera y en una generalidad que parece querer mostrarnos que eso es algo neutral, que está ahí afuera y que lo abordamos de esa manera, sin crítica, como la ilusión de que está aquí, ¿sí? Eso nomás. Ahí va, sí, buenísimo. Incluso hoy justo estaba pensando, no sé si llegaron a ver noticias de hoy, pero en España tuvo creo que media sanción en el Parlamento español,
ley que vuelve legal la eutanasia. Y bueno, en Uruguay hay un proyecto de ley que se ingresó al Parlamento, etc. Eso son como, obviamente son cuestiones valóricas que están por detrás, pero hoy lo pensaba, si alguien que en términos, digamos, ideológicos está en contra de eso, si se dedica a hacer una investigación sobre cómo fue el proceso de construcción de la ley y aprobación de la ley de la eutanasia en España, claramente va a estar muy cargado de prejuicios muy claros, ¿no? Porque ya su opinión personal es que está en contra, y entonces estas técnicas de ruptura le van a ser como muy importantes de tenerlas todo el tiempo en la cabeza para no, digamos, sesgar el resultado de la investigación, sí, o como la interrupción voluntaria del embarazo, exactamente lo mismo. Si hay alguien que ideológicamente está en contra y quiere hacer una investigación científica sobre eso, va a estar muy cargado de prevenciones, de prejuicios, de valores, de intereses, etc. O al revés, lo mismo. En los países donde no es legal, si hay alguien que está a favor de que sea legal y quiere hacer investigaciones sobre eso, también tiene que este ejercicio de todo el tiempo tratar de controlar esas cuestiones. Pero bueno, esa idea de la ilusión de la transparencia, ¿sí? Que también aplica muy bien esa idea del realismo ingenuo, ¿no? Creer que lo real es lo aparente, ¿sí? No sé si yo todavía desconozco un poco la formación que tienen en facultad, pero eh, eh, en un momento, Immanuel Kant planteó la idea de los noúmenos y los fenómenos, que a mí me parece siempre que si bien las palabras son raras, la idea era muy clara. Él decía, bueno, existe la cosa en sí misma, ¿no? Que sería el noúmeno, y existe la interpretación de la cosa, que es el fenómeno. Nosotros lo que podemos llegar a conocer es el fenómeno, ¿sí? La cosa en sí nunca la vamos a conocer. ¿Por qué? Porque siempre vamos a partir al menos de una ubicación espacio-temporal y de una idea. Y la idea ya es interpretación. Entonces, después, incluso en ciencias sociales, se creó una corriente, ¿no? Que es la fenomenología, que escribe mucho a esa idea de que lo que nosotros en realidad podemos conocer son lo que las personas interpretan o las cuestiones que son aparentes en las sociedades y que no podemos hurgar mucho más allá de esas cuestiones. Pero esta idea de tener presente, cuando hacemos el trabajo de investigación, de que lo que se nos aparece como aparente no necesariamente es lo que es, esa es la ruptura que tenemos que hacer, ¿sí? Darnos cuenta. Dale. Perdón, no, que en el derecho ya desde Kelsen, dividiendo el ser del deber ser, pareciera que la norma es el ser, es el hecho. Y lo que esto está planteando es lo que vos tal cual decías, siempre es una interpretación, no llegamos al hecho en sí. Y así no se da la carrera en general, sino que se aprenden normas sin ver que siempre son interpretaciones. Ahí va, exactamente. Bueno, otra de las rupturas que propone Bourdieu es más o menos similar, ¿sí? Que les voy a solamente a señalar el párrafo de acá abajo, lean, de la primera, que dice la naturaleza y cultura, sustancia y sistemas de relaciones, que también está muy vinculado a esta cuestión de lo real, de lo genuino, de lo preexistente, de lo inmanente, ¿no? De que hay cosas que son como son porque son, que siempre son iguales, que siempre fueron iguales, que son naturales, ¿bien? Y Bourdieu va a decir, bueno, ojo, en realidad, porque durante muchos años las ciencias se dedicaron a estudiar cosas que creían que eran naturales y no que eran construidas culturalmente, y eso también lleva al error, y él pone como ejemplo aquí algunas de las variables como más comunes que puede haber en ciencias sociales, ¿no? Sexo, edad, raza, ¿no? Aptitudes intelectuales, no son datos naturales, ¿sí? Todos son cuestiones construidas, ¿sí? No vienen preconcebidas, digamos, por la naturaleza, lo que vamos a entender por sexo, por edad, por raza,
o por lo que se les ocurra, ¿sí? Sino que siempre hay un sistema de relaciones que determina no solo las características que pueden tener cada una de estas variables, sino la concepción misma de esas variables y de esas características. La idea, por ejemplo, la discusión de raza y etnia que se dio en un momento en la antropología, ¿sí? Y que incluso se apeló a la biología y a la genética en su momento para tratar de saldar de alguna forma la discusión si es que entre los seres humanos habían razas genéticamente diferenciables o en realidad se deberían hablar de etnias, porque en realidad no eran tales las diferencias biológicas, sino que eran más bien eh, culturales. ¿Sí? Sí, es ese texto. Ahí va. Bueno. La otra de las rupturas que propone, él dice, de la sociología espontánea y los poderes del lenguaje, que acá no voy a profundizar mucho porque ya lo hemos hablado bastante en varias clases y también con Bachelard, ¿sí? Pero él dice, bueno, la herencia de las palabras y de la herencia de las ideas, que es esto que yo les quise contar un poco antes, de que Bourdieu, que no es una idea de Bourdieu, ¿no? Pero él la toma, es esto de que nosotros es tan fuerte la palabra escrita, sobre todo la palabra hablada, pero sobre todo la palabra escrita en la modernidad, es tan fuerte el peso cultural que tiene, que llega a influir en cómo nosotros pensamos el mundo. Eso, nosotros, sí, cuando nos queremos imaginar un mate, cerramos los ojos y nuestra mente dice mate, ¿no? No es que se imagina inmediatamente la imagen del mate, ¿sí? Sino que como que deletreamos en silencio los objetos que queremos imaginar y pensar. Desde ese nivel entonces, el uso que le damos a las palabras y cómo podemos llegar a diferenciar el lenguaje que utilizamos o las palabras que utilizamos de las palabras que utilizamos por fuera de la ciencia, digamos, o en realidad la misma palabra tiene significados distintos en un lado y en otro. Bueno, eso también es un obstáculo epistemológico y que hay que hacer el esfuerzo de definir con precisión la mayor cantidad de conceptos posibles cuando hagamos una investigación. Si nosotros, eso, para, no sé, otro ejemplo de hoy, delincuencia juvenil, bueno, ¿qué quiere decir juvenil? ¿Cómo vamos a definir juvenil? ¿Cuáles son las personas que entran dentro de esa categoría? ¿Sí? No puede ser una palabra así nomás, juvenil. ¿Tá? Tenemos que hacer el esfuerzo de definir con precisión para que esa palabra se transforme en un concepto que podamos utilizarlo dentro de la investigación y no sea simplemente una palabra que es una palabra que existe y que la utilizamos todo el tiempo en otros espacios, en otros ámbitos. ¿Sí? Y de alguna forma tenemos que intentar diferenciarlo. Claro, el objetivo apunta a que haya menores posibilidades de diferentes interpretaciones, ¿sí? Pero sobre todo a que otra persona, acuérdense también que nombramos medio por arriba esta cuestión de la intersubjetividad, ¿tá? De cómo las ciencias se vuelven objetivas a partir del vínculo con sus pares. Bien, si yo hago una investigación sobre la delincuencia juvenil, otra persona que, por ejemplo, lee mi informe de investigación, tiene que poder entender sobre qué hice yo la investigación, y para eso yo le tengo que decir qué quiere decir juvenil. Porque si esa persona quiere hacer la misma investigación, por ejemplo, en otro país, para poder comparar, yo le tengo que haber dado las herramientas para que lo pueda hacer y por lo tanto definir los conceptos para que sepan a qué me estaba refiriendo yo cuando utilizaba esa palabra y no que esa otra persona lo defina de otra forma. ¿Sí?
Claro, si yo digo que juvenil para mí va de 14 a 29 años, porque es la definición de juventud que tiene el INJU en Uruguay, está, bueno, alguien podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Esa es la que yo utilicé, y lo digo, va de 14 a 29 años, mujer o varón, no sé qué sé, de 14 a 29 años, punto. Lo digo, y cualquier persona que lo lea sabe de qué estoy hablando. Si en Argentina la definición de juventud es otra, bueno, capaz que utilizan otra, pero ya saben que va a ser distinta porque toma otros rangos etarios, por ejemplo. Pero es importante que, que se explicite lo más que se puedan los conceptos. Ahí va. Sí, en este caso sería en esto porque juvenil el rango de estudio. Pero también puede ser, bueno, no sé, espontáneo. ¿Por qué Bourdieu utiliza la palabra espontánea al lado de sociología? ¿A qué se está refiriendo? Yo tengo mi propia prenoción de qué significa espontáneo. Bourdieu tuvo que hacer el ejercicio en el libro de contarnos por qué él habla de sociología espontánea. ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo? Así como con cualquier palabra que encuentre. Bien. Bueno, otra de las rupturas que propone es que ya comenté un poquito antes, la tentación al profetismo, ¿sí? Que en quienes nos formamos en las ciencias sociales, por lo menos creo que la mayoría es algo que nos parece como muy interesante. Como una cosa que nos queda grabada es esta cuestión de el profeta, digamos, de la sociología, de que te preguntan cosas y después lo empezás a analizar y empezás a ver, sobre todo cuando van esos sociólogos, politólogos, a la tele y que efectivamente te das cuenta que hay una tentación al profetismo. Pero aplica a todas las ciencias. Yo trabajé muchos años en el medio rural y trabajaba mucho con agrónomos, veterinarios y veterinarias. Y también pasa lo mismo, sobre todo con los veterinarios, es genial porque llegan a un predio, ¿no?, agropecuario, y va y le dice, no, aquella vaca no está comiendo bien, ¿qué le doy? ¿No? Y entonces le están pidiendo a un profesional que en media hora le haga como un diagnóstico y una solución de medicación. Y en realidad lo que está pasando ahí es que la gente no considera que nosotros, los profesionales de diversas profesiones, tenemos esa capacidad de en 15, 10 minutos poder analizar la realidad y buscarle una solución. ¿Sí? Por lo tanto, hay que separarse de alguna forma y hacer el ejercicio de separarse de eso y evitar ahí lo que dice acá, Bourdieu, dice, todo sociólogo debe ahogar en sí mismo el profeta social que el público le pide que encarne, ¿no? Porque además Bourdieu no se dedica mucho a eso, pero Bachelard diría que a todos nos encantaría ser los profetas, ¿no? Y poder dar las explicaciones de qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar y cómo va a funcionar y tener razón. Y que la gente nos valore porque, mirá que bien, le voy a preguntar a aquel, lo voy a llamar por teléfono porque él siempre tiene la razón y me dice. Pero bueno, hay que tratar de evitar eso como se pueda. Y acá hay una frase de Nietzsche que es un poco similar a la que habían comentado el otro día de Bachelard. Dice, la primera representación por lo cual lo desconocido se declara como conocido hace tanto bien que se la tiene por verdadera. ¿Sí? Es una cuestión totalmente, diría, como que es hasta psicológica de cómo funcionamos las personas y cómo las sociedades nos instruyen a que debemos funcionar, instruyen entre comillas, ¿no? Pero como que cae tan bien tener razón, ¿no? Si justo la realidad es como yo opino, que es genial. Bueno, hay que tratar de todas formas de romper con esa sensación y efectivamente hacer la ruptura epistemológica necesaria para que eso no suceda.
Otras de las rupturas es entre la teoría, dice él, y la tradición teórica. Y acá también una frase que también me parece como gráfica y de lo que él trata de transmitir. Él dice, los que se afanan en hacer el compendio de las contribuciones teóricas heredadas de los padres fundadores de la sociología, o aplíquenlo de cualquier ciencia, no acometen una empresa análoga a la de los teólogos. ¿Qué les parece que está queriendo decir con esta frase Bourdieu? ¿Cuál sería el obstáculo epistemológico? ¿Cuál sería la ruptura que habría que hacer en este caso? ¿Qué se les ocurre? Como que le da, si me permite, profesor, Sí, claro. como que le da de alguna manera la independencia de que cada uno tenga su postura, a ver desde qué ángulo lo ve, no hay que hacer un quiebre con eso, ¿no? O sea, no es tomarle apenas moldearle unas palabritas, sino ir más allá y eso hace un quiebre con otras opiniones, con otras situaciones. Sí. Incluso él acá lo que está planteando es, si nosotros tenemos que romper, por ejemplo, con nuestra propia opinión o con nuestra propia historia y trayectoria y nuestra experiencia, también tenemos que hacer lo mismo con los maestros fundadores de nuestra disciplina. No podemos repetir lo que ellos decían como si fuera la más absoluta y pura verdad, sin un análisis crítico de eso. ¿Tá? Que sería, él los compara casi como ¿no? con la teología, que no hace un análisis crítico de sus propuestas teóricas, digamos, sino que lo que hacen es reconstruirlas, estudiarlas y analizarlas como una ortodoxia, digamos, ¿no? Y en ciencias sociales hay también muchos, ¿no? Que se dedican a estudiar la obra de, no sé, pongamos, de Marx o de Smith, con él, ¿no? Y en realidad lo que hacen es reconstruir, analizar, reflexionar sobre una teoría que fue escrita en 1800, sin hacer un análisis crítico de lo que dice, sino tratando de ver cómo esa teoría puede explicar lo que está sucediendo hoy, ¿sí? Que eso pasa con los ortodoxos, digamos, marxistas y liberales, con los dos pasan exactamente lo mismo. Y eso es en parte lo que critica Bourdieu, ¿bien? O que también que hay una referencia histórica más de la filosofía más vieja, ¿no? Que es, quizás usted, no sé si lo ven en algún momento, que es el recurso de autoridad, que le llaman, que es el Master Dixit, ¿no? Que cuentan que los discípulos de Descartes se ponían a discutir con otras personas y cuando no llegaban a un acuerdo apelaban a lo que hubiese dicho, a lo que había escrito Descartes, y ahí se saltaba la discusión, ¿sí? Era el recurso de decir, bueno, si lo dijo Descartes es la verdad lo que dijo Descartes, ¿tá? Y ahí nadie discutía, porque si lo había hecho Descartes, nadie más discutía. Se terminaba la discusión y hoy en día lo podemos encontrar en miles de cosas al recurso ahí de la retórica, de apelar a la figura de alguien o a que otra persona lo dijo, sin hacer la reflexión crítica de entremedio. Claro, sería como ahí va. Obviamente en las religiones, en todas las religiones que se basan en textos En fin, escritos, obviamente funcionan así. Se salvan las discusiones con eso. profe, en lo que Sí. usted plantea, digamos, como que es una búsqueda aguda y desmenuzar y ver con otro sentido todos esos planteos sociológicos o la temática, es decir, buscarle la impronta y tener una óptica más aguda, ¿no? O sea, una reflexión, ver un punto que alguien no lo notó, e ir al hueso, a la médula, y es construir peldaño a peldaño los conocimientos, ¿no? Sí, es tener la postura crítica, al menos de hacer una
una reflexión, ¿sí? A ver, te pongo como también un ejemplo acá. Supongamos que en los cursos de metodología de la investigación hace 40 años que se da el texto del oficio del sociólogo. Como hace 40 años que se hace texto, venimos nosotros y lo damos. Pum, ya está. Porque es lo que siempre se hizo. ¿Está? Eso sería un error para Bourdieu. Si no, sí, capaz que durante 30 años se dijeron estas cosas, pero bueno, en algún momento pueden volver a reflexionar y quizás ya no se ajusta tanto. Hay que tener esa como la postura crítica de evitar reproducir la teoría porque es una tradición teórica. Claro, tomar distancia, no es como palabra santa, evitar eso. Ahí va. Capaz que si yo leo todo y vuelvo a estar de acuerdo, bueno, lo puedo seguir utilizando, pero porque hice el ejercicio reflexivo y me sigue pareciendo pertinente, y bueno, entonces voy a utilizar la teoría de tal o cuales personas porque me parece pertinente y creo que se puede utilizar. Que de alguna manera, digamos, a ver, los conocimientos que uno toma de esos maestros o de esos pensadores, sociólogos, como que es la plataforma de lanzamiento, ¿no? De ahí tengo que partir y ver a ver lo que nadie pudo observar. Bueno, sí, eso, la idea, creo que se les había comentado, la idea de Newton de partimos a hombros de gigantes, en parte dice eso, ¿sí? O sea, yo no voy a hacer de cuenta que inventé la pólvora, porque en realidad mucha gente antes que yo se puso a pensar sobre estas cosas. Ahora, tampoco es que tengo que repetir, vamos a decir como loro, ¿no? Pero repetir lo que se dijo antes porque se dijo antes, sino que en realidad, obviamente, tengo que utilizar todo ese conocimiento que se fue construyendo, las reflexiones y los aciertos y los errores, y tratar de poder construir un conocimiento nuevo, una teoría nueva, o no, quizás hay algunos conceptos o cuestiones que siguen siendo pertinentes y entonces las sigo utilizando. ¿No? Perdón, Maximiliano, ahí Graciela hizo un ejemplo excelente sobre el derecho que tiene que ver con la Constitución norteamericana, que es el modelo universal. Y en el derecho pasa mucho que se empieza a debatir hace bastante tiempo, pero cada vez con más fuerza, el tema de los trasplantes jurídicos. Muchos de nuestros modelos normativos o son anglosajones o son europeos, y contemporáneamente la teoría del constitucionalismo latinoamericano y demás viene planteando la posibilidad de tomar algo de eso, pero no de forma dogmática, incuestionable, sino de adaptarlo a nuestras realidades o que emerja de nuestras realidades, que tiene que ver más con la poscolonialidad y otros planteos críticos, pero en el derecho está pasando también. Y ese es un debate muy actual. Ahí va. Está buenísimo. Ahí va. Exactamente. En general, las sociedades, sobre todo llamémosle las dependientes, pero así, sobre todo Latinoamérica, las sociedades fuimos forjadas un poco con esa cabeza de que hay algunas cosas que están bien y otras que están mal, y sobre todo las que están bien están en otros países que justo están, algunos en Europa y otros es Estados Unidos. Entonces, tomamos de ejemplo, creemos que tenemos que tomar de ejemplo eso que pasa, no sé, en los debates educativos que se han dado en los últimos años, ¿no? Que hay que hacer como Finlandia, ¿no? Como que siempre tendemos la tendencia a buscar alguna cosa que pueda ser replicada acá. Y bueno, y en Latinoamérica, en ciencias sociales, siempre no, pero ya hace muchos años se han dado esas discusiones de cuestionar lo que son las teorías importadas, ¿no? Las formas de explicar y comprender el mundo que fueron construidas, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, es decir, ¿sirven en realidad para explicar la realidad latinoamericana? ¿Tiene sentido utilizarlas tal cual como fueron propuestas? ¿No? El análisis de la economía que se hizo para Inglaterra en 1900, ¿es aplicable a analizar la realidad boliviana en el 1950 o en el 2021? Bueno, capaz que no, y hay que hacer como una adaptación, que implica de alguna forma también ese ejercicio de romper con esa idea del efecto de demostración también de las cosas, ¿no? Si se hizo allá y funcionó, entonces lo hago acá porque va a funcionar y esa cuestión. Y eso igual es un debate muy,
muy interesante. Que ahí yo les había, pasó el anía del tiempo, una cosa que en términos epistemológicos muy interesante en América Latina, que ahora está teniendo como una renovación, que la hizo un sociólogo, Aníbal Quijano, peruano, que él decía, las universidades en América Latina están pensadas en formato europeo, por lo tanto nosotros estudiamos como si estuviéramos en Europa, pero vivimos en América Latina. Y la mayoría de los textos, y obviamente ahora estamos utilizando textos europeos, pero la mayoría de los textos en general de cualquier facultad o cualquier universidad en América Latina, en general son textos anglosajones o europeos. Y para Aníbal Quijano eso era un problema, porque no nos permitía generar nuevas ideas y romper algunos lazos de dependencia para interpretar nuestra propia realidad. Pero bueno, ese es como todo un tema re interesante y está bueno que... Sí, es re irónico. Lo más irónico es que ahora está súper de moda el pensamiento decolonial de la mano de un portugués, que se llama, también sociólogo, Boaventura de Sousa Santos, que es un portugués, profesor en la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos, pero que logró recolocar el tema del pensamiento decolonial, y en América Latina tuvo como un nuevo empuje gracias a que vino un europeo a decirnos que nosotros estábamos colonizados. Pero bueno, está, eso en realidad es para otro curso. ¿No? Lo último de Bourdieu. La teoría del conocimiento sociológico y la teoría del sistema social. Que acá, básicamente, lo que trata de distinguir Bourdieu, si bien él, yo creo que hasta que fue hasta un obstáculo que tuvieron estos tres sociólogos al escribir este libro, que es decir, bueno, yo tengo una teoría de cómo funciona el sistema social, no necesariamente tiene que coincidir con la teoría de cómo funciona el conocimiento sociológico. ¿Sí? Son como dos cuestiones distintas que no habría que confundirlas. ¿Sí? Yo puedo elaborar una teoría sociológica sobre cómo funciona la sociología, que no necesariamente tiene que ser la teoría de cómo funciona la sociedad. ¿Tá? Esta discusión que está planteando Bourdieu sobre las rupturas epistemológicas y el concepto de la vigilancia epistemológica es una teoría del conocimiento sociológico y no una teoría de cómo funciona la sociedad. Por lo tanto, no podemos extrapolar algunas cuestiones que él está planteando acá a otros niveles de la sociedad, ¿sí? Sino que están muy dedicadas y destinadas al análisis de la disciplina y de la ciencia social en sí misma. Entonces, luego de ver estas rupturas, Bourdieu utiliza este concepto de vigilancia epistemológica asimilando a lo que ahora está en boga también, que es el concepto de vigilancia epidemiológica, ¿no? De cómo tenemos que ir como controlando todo el tiempo cómo va avanzando, en este caso, el virus, digamos, para poder tener un control epidemiológico de la situación. Bueno, Bourdieu dice, bueno, lo mismo hay que hacer con la sociología o si lo quieren ampliar, con las ciencias sociales en general. Tenemos que tener esa vigilancia epistemológica de cómo va paso a paso para poder efectivamente tener un control lo más seguro y acertado posible de que vamos aplicando las diferentes técnicas de ruptura y que vamos de esa forma salteando los obstáculos epistemológicos. Entonces, confrontando continuamente a cada científico con una explicación crítica de sus operaciones científicas y de los supuestos que implican, y obligándolo por este medio a hacer de esta explicitación el acompañante obligado de su práctica y de la comunicación de sus descubrimientos, este sistema de controles cruzados tiende a constituir y reforzar sin cesar en cada uno la actitud de vigilancia epistemológica. ¿Sí? Este es como el mensaje, si quieres, final de Bourdieu, de que tenemos que tomar esta postura de casi como actitudinal, de estar vigilando permanentemente las cosas que vamos haciendo, de modo de poder salvar esos obstáculos epistemológicos que
se nos van apareciendo. Que al igual que como los 10 obstáculos epistemológicos que planteaba Bachelard, estas propuestas de ruptura que hace Bourdieu también son aproximadas a su época y a su momento. Hoy en día quizás seguramente se puedan volver a analizar muchas otras técnicas nuevas porque pueden haber surgido muchos otros obstáculos epistemológicos nuevos también y por lo tanto seguramente sea necesario actualizar los cuidados que tenemos que tener al momento de hacer ciencia. Pero bueno, ya estamos repasados de Oregón. No, pero estamos bien, completitos. Pero bueno, dejamos igual, hay un minutito para si quieren hacer alguna consulta o algún comentario. Qué paz que tenés, la verdad. Para un profesor es brutal. Te admiro y la verdad, tenés una paz para llegar. No. Aparte de todo, no es por nada, pero no es para cualquiera. Otros te llevan a galope, ¿viste? Pero tenés una paz para hacer, y esto que es difícil de digerir, ¿no? Bueno, gracias. Sí, es difícil, sí, de digerir. Al César lo que es el César. Hay que leer, acuérdense. Bueno, si no hay dudas, nos estaríamos encontrando el martes que viene con Borsotti y Whitker, construcción del objeto de estudio y la parte de cerebro. Y Oscar es pobre con los niños que se están manifestando ahí. Está también colgado, ¿no? En la plataforma yo lo tengo, es del